El tema que nos corresponde hoy es el de la política gubernamental implementada para el Sistema General de Riesgos Laborales frente a la pandemia generada por la COVID-19. En ese orden de ideas, la presentación que les vamos a hacer consta más o menos de 3-4 partes, pero enviando un mensaje principal. Y es que el sistema de seguridad social en general, a nivel mundial, no pudo haber recibido una presión más importante y un nivel de exigencia tan grande como el que vivimos aún en esta época con el tercer pico de la pandemia. No obstante, la seguridad social sirve precisamente para estos momentos en donde más se la necesita. Contamos en ese orden de ideas con un sistema general de riesgos laborales perfectamente plausible, fuerte, resiliente y con toda la capacidad para poder apoyar a las empresas no solo en la fase de reactivación económica, sino también para proteger a nuestra población trabajadora. En ese orden de ideas, el primer punto con el que nosotros quisiéramos comenzar esta conversación es el de contarles cómo está la afiliación del sistema de riesgos laborales. Y en ese orden de ideas, entre el periodo del 2010 y el 2021, con corte a mayo de este año, tenemos un crecimiento de aproximadamente el 119% de la afiliación de las empresas al sistema, y en ese orden de ideas nuevamente insistimos en que tenemos un aproximado de 959.000 empresas afiliadas con corte a mayo de este año. Sucede igual con los trabajadores afiliados. Entre el 2010 y el 2021 duplicamos la población trabajadora afiliada al sistema de riesgos laborales y cerramos en mayo de este año con aproximadamente 10.3 millones de trabajadores. Si ustedes observan el slide que le estamos presentando en este momento, las medidas de política pública adoptadas para poderle hacerle frente a la pandemia fueron efectivas. ¿Por qué? Porque a pesar de que existió un deterioro importante en materia de mercado laboral, el trabajo formal se preservó, lo que se evidencia con el incremento de la afiliación en términos de empresas y con el incremento de la población trabajadora beneficiada por el sistema de riesgos laborales. Uno puede ver, o ustedes pueden ver, una bajada a finales del 2020 entre cuando baja de 10.4 a 10.1 para recuperar la afiliación en lo corrido de este año. Los 4 decretos que determinan las 2 políticas públicas o las 2 medidas de política pública implementadas para hacerle frente a la pandemia se pueden resumir en 2. En calificar o determinar la COVID-19 como enfermedad laboral de reconocimiento directo para personal de primera línea de defensa, por decirlo de alguna manera, ahora que está de moda este término, pero está referido esencialmente al personal de salud y conexos, el personal administrativo, de alimentos, de vigilancia, entre otros, pero principalmente referido al personal de salud. Entonces, para este tipo de trabajadores, el contagio del virus se determina de entrada como consecuencia del trabajo y por lo tanto se asume como un riesgo laboral por el sistema. La segunda medida en términos de política pública, como lo podemos ver en esta diapositiva, está asociada a complementar el esfuerzo que hacen las empresas y en general el sistema de salud con el suministro de elementos de protección personal. En ese sentido, lo que se determinó fue precisamente la destinación del 7% de las primas o de las cotizaciones recaudadas por el sistema con el fin de poder adquirir y suministrar elementos de protección personal para complementar el esfuerzo que hacen los empleadores de estos grupos específicos
de personal de salud y sectores conexos, que son los que están establecidos en los decretos 488 y 500. La enfermedad laboral fue el reconocimiento como enfermedad laboral directa de la COVID-19 se materializó con el decreto 538 del 2020 y con el decreto 676 del mismo año. La implementación de estas medidas de política pública pueden observarse de una manera importante en las cifras que vemos a continuación. Si bien es cierto, tenemos un sistema de riesgos laborales con un aporte valiosísimo por parte de las empresas y de los trabajadores, considerando que venimos con una disminución sostenida de la accidentalidad, el efecto de la pandemia pudo determinarse en relación con la enfermedad laboral. Fíjense ustedes que los accidentes de trabajo disminuyeron desde el 2012 hasta el 2020 de una manera sostenida, al pasar de 7.8 accidentes por cada 100 trabajadores a aproximadamente 5.9, 5.1 al cierre del 2019. En la pandemia, en lo que venimos en el transcurso pues de la pandemia, se presenta una disminución más importante, esencialmente como consecuencia pues de los cerramientos y de las cuarentenas a las que nos vimos obligados pues en el país y en todo el mundo. En enfermedad laboral, por el contrario, la determinación de la COVID-19 como enfermedad laboral de reconocimiento directo tuvo una consecuencia, y es el incremento en un 424% de la tasa de enfermedad laboral. Ustedes pueden ver en este slide que el promedio de eventos reportados como enfermedad laboral en todo el país estaba en una tasa aproximada de 99.6 reportes por cada 100.000 trabajadores, y esto entre marzo del 2020 mayo del 2021 se incrementó a 684.8. Incluso para el sector salud se venía con un reporte aproximado o promediado que oscilaba entre 30 a 40 enfermedades laborales por cada determinadas para este sector, y pasamos, por ejemplo, en septiembre y agosto del año pasado a reportes que superaban los 8.000 mensuales, obviamente como consecuencia pues de la pandemia. El indicador de mortalidad es un indicador que para el sistema de riesgos laborales es muy importante, porque sacando de la mesa pues el efecto que tuvo la pandemia pues en la sociedad, entre el 2010 y el 2019 se disminuyó a la mitad la tasa de mortalidad. Esto significa que se evitaron, como lo vamos a ver más adelante, una cantidad, miles de muertes, y por supuesto esto no solo representa un apoyo para el trabajador y la familia, sino que claramente tiene una contraprestación enorme en términos de productividad para la empresa. El indicador o la tasa de mortalidad 2020-2021 pasó de 4.5 trabajadores a 5.3 por cada 100.000, efectivamente como consecuencia pues, de la pandemia. Y en este caso, haciendo un zoom en la evolución de casos de COVID-19 en el sistema de riesgos, con corte al 30 de junio del 2021 se reportaron aproximadamente 133.700 casos confirmados de COVID-19 relacionados con la exposición al trabajo, de los cuales tenemos 105.700 recuperados, 383 casos activos y 615 fallecimientos. Entonces pueden ver un poco la evolución de este último semestre, que está oscilando, pues tenemos datos desde diciembre hasta junio, en un franco incremento, porque comenzamos en diciembre con 56.119 recuperados para terminar con 105.000 a junio de este año, lo que evidencia claramente el impacto de la reactivación económica, y por supuesto es imposible negarlo,
todas las consecuencias pues de la manifestación social que viene y que nos han aquejado pues en estos últimos meses. Casos por sector. Al 30 de junio de este año, el sistema ha reconocido 538 pensiones de sobrevivencia, aproximadamente 536 auxilios funerarios. Como pueden ver, la cantidad de trabajadores o el sector que más trabajadores reporta como consecuencia del COVID-19, pues es el sector salud. Tenemos 107.000 confirmados, 311 fallecimientos, 84.000 recuperados y con corte nuevamente pues a junio de este año tenemos aproximadamente 22.000, casi 22.700 pues trabajadores con casos activos. No obstante, no es el único sector que está cubierto por el sistema de riesgos laborales frente a la pandemia. Conforme la reactivación se viene sucediendo, entran nuevos trabajadores o trabajadores de nuevos sectores protegidos por el sistema, y en este caso vemos que el top 3 de los sectores económicos que le sigue al sector salud pues está determinado por actividades inmobiliarias, en donde está por ejemplo toda la tercerización pues del mundo laboral, administración pública y comercio. Actividades inmobiliarias con 6.800, administración pública con 3.500 trabajadores aproximadamente, comercio con 2.553. Las prestaciones por sector, pues claramente, como lo vimos en las dos diapositivas anteriores, están mucho más representadas por el sector salud debido al reconocimiento pues del virus como enfermedad laboral de reconocimiento directo, y en este orden de ideas se han destinado para todos los sectores, incluyendo pues actividades inmobiliarias y comercio, aproximadamente 366.000 millones de pesos para hacerle frente a sus consecuencias. En términos de prestaciones asistenciales, se han destinado más de 118.000 millones de pesos para poder atender la salud de los trabajadores, y pues en términos de mortalidad, claramente el sector que más se ha expuesto pues es el sector salud. Los sectores conexos a los decretos 488 y 500, actividades inmobiliarias, nuevamente administración y comercio. En ese orden de ideas, el sistema de riesgos laborales con corte a 30 de junio ha destinado o ha suministrado más de 282.400 prestaciones para los trabajadores afectados por la pandemia. Tenemos una reserva superior a 474.000 millones de pesos destinados para poder atender en efecto las consecuencias en la salud de los trabajadores, para corregir o mitigar pues las consecuencias. Y la prestación más recurrente, como ustedes pueden verlo acá, pues está determinada por las incapacidades temporales, en las que se han reconocido un poco más de 130.000. En ese sentido, la incapacidad temporal, para la cual se ha destinado más de 90.000 millones de pesos, y las pensiones de sobrevivientes, que hasta este momento se han reconocido 538, han exigido respectivamente una inversión superior a los 91.000 millones de pesos y a los 262.000 respectivamente hablando. Ahora bien, en este segundo punto, el impacto de la pandemia no solo ha sido importante para el aparato productivo, sino también claramente para el sistema de seguridad social, y con mayor razón para el sistema general de riesgos laborales, porque nosotros vamos de la mano con la empresa. Este subsistema pues de los tres que componen la seguridad social tal vez es el que tiene una relación mucho más inmediata, y por qué no, es importante también reconocer que la innovación que viene en términos económicos determinado por el avance de la economía va de la mano con la innovación en la forma de gestionar el riesgo que tiene el sistema general de riesgos laborales, por una sola razón, y es que como vamos de la mano con la empresa, la innovación empresarial y de protección por parte del sistema pues tienen que ir prácticamente al mismo tiempo.
El impacto de la pandemia en el sistema de riesgos laborales lo podemos ver a partir de las variables contables. La primera parte que ustedes ven, o la parte izquierda pues de este slide, vemos las primas emitidas comparando 2019, 2020 y 2021, que son las cotizaciones que recibe el sistema de riesgos laborales como consecuencia de la afiliación. Y en la parte derecha está la siniestralidad contable, porque la actuarial es mucho mayor. En ese orden de ideas, vemos que en términos de cotizaciones, el 2021 se caracteriza por recuperar o por una recuperación importante en términos de reactivación económica, porque vamos por niveles superiores a los registrados en el 2019, y obviamente pues que en el 2020 vamos en este momento con 380.000 millones de pesos frente a los 351.000, 344.000 del 2019, y frente a los 270.000 del 2020, que fue la época pues más complicada de cerramiento. Y la siniestralidad pues se incrementó. Vemos que entre mayo del 2020 y mayo del 2021 la siniestralidad pasa del 61% al 68%, se incrementan los gastos del sistema en 2 puntos, en un 2%, y el margen técnico, es decir, el balance entre gastos, siniestros e ingresos, pues representa una caída mucho más importante, pues que comparando 2020 con el 2021, pues pasamos de un menos 3% a un menos 11%. No obstante, pasamos a un tercer punto, que son los beneficios económicos y sociales del sistema general de riesgos laborales, en 3 temas esenciales: para la afiliación, para las empresas y para los trabajadores. Y un poco para poder redondear la idea con la que abrimos esta conferencia, y es que el sistema responde y ha respondido de una manera suficiente al reto de la pandemia. Es suficiente con ver o percatarse del ritmo de afiliación comparado con el sistema de salud y con el sistema de pensiones. Si ustedes miran, en el 2007, la brecha que existe entre la afiliación del régimen al régimen contributivo de salud, que es la línea azul, comparada con la afiliación anual al sistema de riesgos laborales, que es la línea naranja clara, y comparada con la afiliación al sistema general de pensiones, que es el naranja intenso, pues las brechas son enormes. 5.2 millones de trabajadores en pensiones en el 2007, 5.9 millones de trabajadores en el sistema de riesgos laborales y 7.9 millones de trabajadores para el sector salud. Fíjense que al cerrar el 2020 terminamos con un sistema de riesgos laborales prácticamente con una cobertura plena en términos de afiliación al sistema de riesgos laborales comparada con el sistema de salud, quedando una brecha preocupante, por supuesto, con el sistema general de pensiones. Pues cerramos en salud y en riesgos laborales prácticamente con 10 millones de trabajadores cotizando efectivamente a estos sistemas, mientras que para el sistema de pensiones vamos con un número aproximado de 7.5, lo cual evidencia que de no haber implementado una administración del sistema de riesgos laborales en el que confluyan el sector privado y el sector público, pues no hubieran estado afiliados más de 2,5 millones de trabajadores de haber continuado con esa brecha con la que estamos planteando. Y en ese mismo orden de ideas, el incremento en la afiliación pues responde claramente a un incremento en el esfuerzo que hace el sistema de riesgos laborales por promover la salud y prevenir el riesgo. En esta gráfica que estamos viendo en este momento, entre el 2014 y el 2020 se han invertido más de 5.1 billones de pesos en promoción y prevención, siempre generando o marcando un incremento en este sentido, con la idea de proteger de una manera más importante la población trabajadora. A 2020 cerramos este incremento con poco más o menos 934.000 millones de pesos, que se traduce en el 23%
de inversión en promoción y prevención cuando el mínimo es 14.2. Entonces es un incremento absolutamente importante y característico, no solo en época de pandemia, sino desde el 2014 y desde el inicio pues, del sistema por parte de las ARLs. Esa inversión en promoción y prevención tiene una contraprestación o tiene una evidencia supremamente importante para un sistema que siempre ha estado pensando en optimizarse, siempre se ha estado optimizando con la idea de poder fortalecer la intervención en términos de promoción y prevención. En la parte izquierda de este slide vemos que desde el 2009 hasta el 2020 la inversión en promoción y prevención pasó del 14.8 al 23.1%, mientras que los gastos, que es la línea verde oscura, bajaron de un 22%, o la siniestralidad, que es la línea verde oscura, bajó de un 80% a un 67%. Es decir, entre mayor inversión en promoción y prevención hace el sistema de riesgos laborales, la disminución de la siniestralidad es directamente proporcional. Y en ese mismo orden de ideas, frente a los gastos, que es la gráfica del lado derecho, vemos que entre mayor promoción y inversión en promoción y prevención tenemos, pues los gastos administrativos han venido reduciéndose de una manera importante en más de 8 puntos desde el 2010 hasta el 2020. El tope, el máximo legal permitido es el 23% para gastos administrativos y cerramos el 2020 con un gasto de 14.2, que es una diferencia pues absolutamente importante que materializa la optimización del sistema y el esfuerzo que se hace por continuar con la promoción y la prevención de la salud. Voy a cerrar con 2 puntos esta tercera parte, y es que este esfuerzo en prevenir el riesgo y promover la salud determina la disminución en la tasa de accidentalidad, de enfermedad y mortalidad. Simplemente para redondear el tema, de haber mantenido la tasa del 2011 hasta el 2020, hubieran ocurrido 500.000 accidentes más, es decir, se evitaron 500.000 accidentes en estos últimos años, porque evidentemente se disminuyó la tasa de accidentalidad. En términos de mortalidad, se evitaron más de 2.050 muertes en este último quinquenio, gracias a estos esfuerzos. Y finalmente, en términos de enfermedad laboral, quitando de la mesa pues este evento atípico de la pandemia, pues claramente se evitaron más de 45.000 sucesos pues de enfermedad laboral con cargo a este esfuerzo. Y por supuesto, el gasto en términos de atención en salud y prestaciones económicas pues ha sido una constante por parte del sistema, que tiene una relación directamente proporcional con el esfuerzo de promoción y prevención que hacen las ARLs, las empresas y los trabajadores. En ese sentido, los beneficios del sistema para los trabajadores es que tienen una menor probabilidad de incapacitarse estando afiliados al sistema de riesgos laborales, y por supuesto una mayor protección, porque cuando se incapacitan, la incapacidad es del 100% del ingreso base de cotización. Para los empleadores representan la mayor afiliación un ahorro de 136.000 millones de pesos anuales y de 365.000 por la menor accidentalidad. Y por supuesto, para el gobierno nacional, pues todo lo que no es riesgo laboral pues va por origen común, luego pues se termina redondeando aproximadamente un ahorro en gastos que estaría aproximadamente alrededor de 750.000, 800.000 millones de pesos anuales. En este segmento, que ya es el final, quisiera abordar un punto que es supremamente importante, y es que, claro, tenemos un sistema de riesgos laborales que ha funcionado.
que en época de pandemia resultó golpeado igual que todo el aparato productivo y los trabajadores, pero el sistema de seguridad social se requiere precisamente en estas épocas pues, más difíciles. A pesar de haber sido igualmente golpeado, pues tenemos un sistema de seguridad social que ha respondido de una manera suficiente al reto de la pandemia. No obstante, tenemos retos. Y el reto más importante, o los dos retos más importantes en el corto y mediano plazo, se representan por dos vías. La reconfiguración del riesgo, porque las condiciones de prestación de servicios y de la realización del trabajo pues no va a ser la misma que teníamos antes de la pandemia. Y por supuesto el más importante de todos es la informalidad. El estudio recientemente publicado por la CAF lo que muestra es que el impacto de la pandemia, y lo podemos ver o corroborar con las cifras que mostramos hace un momento, pues lo recibió el sector informal, porque las medidas de política pública precisamente fueron exitosas en la preservación del empleo formal. La rayita negra que ustedes ven en este estudio pues que hizo la CAF presenta o representa el empleo formal, y la gris y los diferentes gamas de azules pues vienen dados ya por la informalidad o el cuentapropismo. Entonces estos dos temas o estas dos aristas pues son los dos riesgos más importantes o los dos retos más importantes a los que nos exponemos, no solo como sociedad sino también como sistema. En ese orden de ideas, las tendencias en el mercado laboral, fruto de lo que ha sucedido pues en el 2020 y lo corrido del 2021, muestra un cambio demográfico importante. Es un tema que venía por supuesto desde antes, pero esto se hizo más evidente pues en esta época. ¿Por qué? En el año 2000 el 39% de la fuerza laboral de la región era menor de 30 años y el 17% tenía 50 años o más. Y lo que se muestra es que a 2050 sea un orden invertido, ¿no? El 22% menor de 30 años y el 35% oscilando los 50. Y esto coloca es una alarma en términos de protección social y especialmente en términos de cobertura y sostenibilidad. ¿Por qué? Pues el problema de la informalidad. Y el segundo tema importante es el de los avances tecnológicos. Si bien es cierto, el impacto de la tecnología implica un incremento de la productividad laboral, pues también es cierto que la generación de empleo llama necesariamente nuevas formas pues de regularlo con la idea de poder generar equilibrios sociales. ¿Cuáles son esas políticas para aliviar la informalidad? Claramente la reducción de los costos, en eso el sistema de seguridad social tiene un punto muy importante. Se vuelve un incentivo para buscar un puesto formal. El monitoreo de las obligaciones o el cumplimiento de las obligaciones en términos de seguridad social y pues por supuesto invertir en la capacidad de poder asumir nuevos roles laborales frente a esta reconfiguración del riesgo. Luego, las políticas para adaptarse a este cambio tecnológico pues vienen determinadas por inversiones en formación, en mecanismos para poder mitigar el efecto de la pérdida de ingresos, y claramente estos dos puntos no se podrían lograr si no se cuenta con información suficiente para promover política pública al respecto. La agenda regulatoria que tenemos desde el Sistema General de Riesgos Laborales y que venimos trabajando con AINCO, con el Ministerio de Trabajo y con el Gobierno Nacional, tienen precisamente como punto nodal estos tres ejes: la reducción del costo de empleo, con la idea de poder disminuir el alto costo del recaudo o pila, aplicación de criterios de sostenibilidad para poder incentivar la gestión del riesgo,
Una deuda tal vez que es de las más grandes que tiene este sistema, y es poder implementar la variación de la cotización, en el sentido de que el empleador que más cuide a sus trabajadores debería cotizar menos, y por el contrario el empleador que más siniestralidad presente pues cotizar más. La experiencia internacional muestra que estos sistemas de bonos malos siempre son más buenos que malos. Por eso es muy importante la implementación de la variación de la cotización. Claramente los cambios en el mercado laboral con propuestas relacionadas a la implementación del trabajo en plataformas digitales y la dinamización pues del teletrabajo por efecto de la pandemia, y las nuevas modalidades de trabajo en el sentido de el trabajo parcial o por horas. Esos son tal vez como los puntos que queríamos plantearles, y quisiera cerrar con estas conclusiones. Tenemos un mercado laboral en movimiento y con permanente cambio tecnológico en el sector empresarial, y esto genera en el sistema general de riesgos laborales un incentivo para estar permanentemente innovando, cosa que ha sucedido. Antes de la pandemia, el sistema de riesgos presentaba un crecimiento importante en términos de afiliaciones y una disminución sostenida en términos de siniestralidad, que se mantiene aún con el golpe de la pandemia del año pasado, pues, y la reacción en términos de política pública fue adecuada y efectiva en términos de protección para las empresas y los trabajadores. Tenemos una agenda que se está adaptando, que pretende salir o responder de manera eficiente a los cambios del sistema, y no sería justo terminar esta intervención reconociendo el esfuerzo enorme que han realizado las empresas para poder sostener la productividad y, por supuesto, la fuerza laboral. Entonces, Natalia, muchas gracias por el espacio, al Ministerio, y pues estamos absolutamente dispuestos desde Fasecolda, como siempre, para poder aportar en lo que corresponda, siempre en pro de mejorar el sistema.